El cielo tenía el color de una herida abierta. Vetas rojas y naranjas rasgaban la atmósfera de Tarsis 4 mientras los vientos ululaban como bestias furiosas que descendían sobre el desierto. Iván clavaba los dedos en la arena reseca y abrasiva, con cada palada construyendo lo que esperaba fuera un refugio temporal contra la tormenta que se avecinaba. No era la primera vez que lo sorprendía una ráfaga de silicio cortante, pero aquella noche era distinta. Lo sentía en la forma en que el suelo vibraba bajo sus rodillas, en cómo la electricidad cargaba el aire. Llevaba 2 semanas fuera de la colonia principal, buscando minerales raros cerca de la región de dunas errantes, donde los mapas digitales mostraban interferencias, como si el planeta ocultara algo bajo sus capas de polvo. Pero no había encontrado más que soledad, silencio, y ahora, urgencia. La tormenta venía. Y venía rápido. Se acurrucó bajo una saliente rocosa y comenzó a excavar con las manos desnudas. La capa superficial cedía fácilmente, pero la base era más densa, compacta. Su plan era simple, profundizar lo suficiente para crear un nicho donde instalar su manta térmica y pasar la noche sin ser molido por la arena en suspensión. Entonces ocurrió. Sus dedos tropezaron con algo que no era piedra, ni metal, ni tampoco plástico enterrado por antiguas misiones abandonadas. Era piel, fría como la muerte, lisa como cristal. Retrocedió de golpe, con el pulso acelerado, observando el bulto apenas visible que la arena comenzaba a revelar. Con las manos temblorosas apartó más granos de arena. Lo que emergía no era humano. Era un cuerpo femenino, delgado, con piel azul pálido. Estaba completamente desnuda, y su cabello largo y blanco como el salitre caía sobre el rostro. Había marcas en sus brazos. Cicatrices circulares, como si hubiera estado encadenada. Iván tragó saliva. Parecía inerte, sin pulso, sin calor. Los labios entreabiertos revelaban dientes pequeños, afilados. Por un momento, la lógica le dijo que debía enterrarla de nuevo, huir, no involucrarse. Pero había algo en ella, algo frágil, algo que gritaba, incluso en su quietud, que no debía morir sola en ese agujero sin nombre. Se inclinó lentamente. Le rozó el rostro con el dorso de la mano. Estaba helada. Y entonces sus ojos se abrieron. Plateados. Intensos. Brillaban con una luz interna que no tenía explicación. No lo miraban. Lo atravesaban. Iván se paralizó. El aire se volvió espeso. El silencio se volvió absoluto. Los labios de la alienígena se movieron. No con torpeza, sino con una precisión casi cruel. Idiota, ahora me encontrarán. La voz era profunda, casi gutural, pero con una cadencia triste. Como si esas palabras no fueran una advertencia, sino una condena. Iván dio un paso atrás, pero no pudo moverse más. Sus ojos seguían atrapados en los de ella. La criatura respiraba con dificultad. No lo atacaba. No gritaba. Solo lo miraba con furia y miedo. Las primeras ráfagas de la tormenta se alzaron tras ellos. Arena y viento como cuchillas cortaban el aire. No puedo dejarte aquí, murmuró él, sin saber por qué lo decía. La alienígena cerró los ojos por un instante, como si aceptara su destino, como si se rindiera. Pero cuando volvió a abrirlos, algo en su expresión había cambiado. La dureza seguía allí, pero ahora, también una chispa de incertidumbre. Iván la tomó en brazos. Su cuerpo era más liviano de lo esperado, casi como si no perteneciera del todo a este mundo. El viento se intensificó. El rugido de la tormenta se convirtió en una sinfonía violenta. Corrió hacia la grieta donde había intentado construir su refugio. Cubrió la entrada con la lona de emergencia y se atrincheró dentro con ella en brazos. No sabía quién era. No sabía por qué había estado enterrada en el desierto. No sabía quién venía por ella. Pero lo que sí sabía, es que, en el instante en que sus cuerpos se tocaron, algo profundo y extraño se encendió en su pecho. Y no era solo miedo. Era el inicio de algo que cambiaría todo. La lona que cubría la entrada del refugio vibraba con la fuerza de la tormenta exterior. Pequeños granos de arena se filtraban por los bordes, como si el planeta mismo intentara invadirlos. En el interior, la oscuridad era densa, rota solo por la tenue luz de emergencia de la lámpara que Iván mantenía cerca. La criatura, envuelta en una manta térmica, respiraba lentamente. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, como si incluso el acto de seguir viva fuera una lucha silenciosa. No había hablado más desde aquella advertencia. Iván se mantenía cerca, sentado con las piernas cruzadas,
observando su silueta con una mezcla de tensión y curiosidad. Cada tanto, sus ojos brillaban en la penumbra, como si lo estudiaran cuando él no miraba. La herida que tenía en el costado, una quemadura profunda, quizás de arma de energía, había sido cubierta con vendas improvisadas. El vendaje se pegaba a su piel azul, que ahora mostraba un leve calor bajo la manta. Iván no sabía qué esperaba de ella. ¿Una explicación? ¿Una súplica? ¿Un ataque? Pero lo que recibió fue silencio. No pasivo, sino intenso. Como si cada segundo de mutismo estuviera cargado de decisiones que se cosían por dentro. ¿Cómo te llamas? Se atrevió a preguntar. Ella no respondió. Podría haberte dejado allí, añadió, con voz baja. Pero no lo hice. La criatura movió apenas la cabeza. Sus ojos buscaron los suyos en la oscuridad. ¿Y por qué no lo hiciste? La voz seguía siendo firme, pero ya no agresiva. Había cansancio, duda, incluso una pizca de sorpresa. No podía. No estás muerta. Y si alguien está vivo, lo justo es ayudarle. Al menos, eso me enseñaron. Ella dejó escapar un sonido que no era una risa, pero se le parecía. Un eco breve, incrédulo. ¿Justo? No sabes nada de justicia, humano. Iván frunció el ceño. Inténtalo. Explícame. Ella se irguió ligeramente. Su silueta proyectaba sombras extrañas sobre las paredes de roca. La manta se deslizó de uno de sus hombros, dejando ver una serie de marcas talladas en la piel. Como runas antiguas, hechas a fuego. No soy alguien a quien deba salvar. Soy algo que muchos quieren desaparecer. ¿Por qué? Porque soy la última de mi tipo. Y porque sé cosas que otros prefieren enterrar en la arena, como hicieron conmigo. Sus palabras cayeron como piedras en el pequeño espacio. Entonces, ¿te estaban cazando? Ella asintió lentamente. Durante años. Atravesé galaxias. Cambié de forma. Fingí muertes. Pero me atraparon. Me usaron. Me rompieron. Y cuando ya no les servía, me enterraron. Sin saber que aún quedaba algo de mí. La rabia no temblaba en su voz. Era un metal frío, afilado, contenido. Iván sintió un nudo en la garganta. Miró hacia la lona que seguía temblando por la tormenta. Allá afuera, el mundo rugía, ajeno a lo que ocurría entre esos dos extraños sentados bajo la arena. ¿Cómo te llamas? Insistió. Hubo una pausa larga. Ella lo miró, evaluando cada centímetro de su rostro. Luego habló. Liria. Iván repitió ese nombre en su mente como si pronunciara algo sagrado. Yo soy Iván. No hubo apretón de manos. No hubo gesto simbólico. Solo la aceptación muda de dos vidas cruzadas por accidente. Un zumbido lejano los interrumpió. Al principio era apenas audible. Pero luego se volvió constante, mecánico, envolvente. Liria tensó todo su cuerpo. Ya vienen, susurró. Me encontraron. Tan pronto. ¿Cómo? Estamos en medio de la nada. Ellos no buscan con ojos. Me huelen. Me rastrean. Me esperan. Iván se puso de pie, encendiendo la pantalla de su comunicador. Estática. Interferencia. Toda la zona estaba bloqueada. Liria se incorporó como pudo, jadeando, y se apoyó en la roca. Tienes que dejarme. Ahora. Ni hablar. ¿Por qué te arriesgas por alguien como yo? Porque no puedo no hacerlo. Ella lo miró. Y por primera vez, sus ojos no brillaron con amenaza, sino con algo mucho más peligroso, esperanza. Si nos quedamos aquí, nos atraparán, murmuró ella. Si nos movemos ahora, aún podríamos despistarlos. Hay ruinas más al norte, antiguas. Los sensores no funcionan bien allí. Iván se acercó y la ayudó a levantarse. Ella apenas se mantenía en pie, pero su mano en el brazo de él era firme. Entonces vamos. Liria asintió. Salieron a la tormenta. Y la caza, verdaderamente, comenzó. La noche en Tarsis 4 no era negra. Era roja. Un resplandor infernal flotaba en el cielo como si el propio planeta ardiera desde sus entrañas. Iván caminaba con Liria apoyada en su hombro, cruzando las dunas recién golpeadas por la tormenta. Cada paso era una batalla. La arena se había endurecido en algunos sectores, pero aún crujía traicionera bajo sus botas. Liria apenas podía mantenerse en pie. Su respiración era rápida y superficial, como si cada bocanada de aire le costara años de vida. A lo lejos,
Luces intermitentes cruzaban el horizonte. Drones. Sus zumbidos apenas se distinguían, pero estaban ahí, acechando. Lyria le había dicho que no eran simples máquinas, que estaban vivos de una manera perversa, mezcla de biotecnología y odio, diseñados no para capturar, sino para borrar. Encontraron una grieta entre dos formaciones rocosas. Iván se agachó, ayudando a Lyria a deslizarse dentro con cuidado. El interior era más amplio de lo que parecía desde fuera. Una pequeña cámara subterránea natural, apenas visible desde la superficie. Él encendió su lámpara portátil. La luz tenue acarició los muros arenosos, revelando viejos símbolos tallados, casi borrados por el tiempo. Lyria se dejó caer contra la pared. Su cuerpo vibraba, temblando por dentro. Iván se quitó la chaqueta y la cubrió con ella. Se sentó a su lado, sin decir palabra. El silencio era espeso, pero no hostil. Era el silencio de dos almas que aún no sabían cómo mirarse sin cargar con el peso de lo que ocultaban. Lyria rompió ese espacio vacío con un susurro. «Te está afectando». Iván la miró sin comprender. «Mi piel. Mi proximidad. Nuestra conexión biológica. Somos especies distintas, pero no completamente incompatibles». Sus palabras lo descolocaron. Él negó con la cabeza. «No. No es por eso. No estoy afectado. Solo estoy conmovido. Estoy contigo. Porque quiero». Ella bajó la mirada. Sus labios temblaron apenas, pero no dijo nada más. Pasaron los minutos, quizás una hora. Afuera, el viento seguía cantando su lamento. Iván sintió el frío comenzar a instalarse en sus huesos. La temperatura descendía brutalmente por las noches. Sacó la manta térmica y la extendió. Luego la miró. «Si no compartimos calor, no duraremos hasta el amanecer». Lyria no respondió, pero lo observó con una intensidad que lo dejó inmóvil por un instante. Luego se deslizó lentamente hacia él, con movimientos cansados, y se recostó contra su pecho. Su cuerpo era más frío que el suyo, pero su presencia lo incendiaba por dentro. La manta los cubrió a ambos. El contacto fue inevitable. Iván la rodeó con los brazos. Al principio, ella se tensó, casi con rechazo. Pero poco a poco su respiración se calmó. Su cabeza quedó apoyada sobre el hombro de él. Pasaron largos minutos en silencio, donde solo existían la cercanía y los latidos acelerados. «Tus latidos son fuertes», murmuró ella. «¿Tú no tienes corazón?» «Tengo algo parecido. Pero late diferente. Solo cuando estoy emocionada». Iván sonrió levemente. «¿Y ahora late?» Lyria alzó la vista. Su rostro estaba a escasos centímetros del de él. Sus ojos, plateados como el reflejo de la luna sobre el agua, lo escudriñaban con una mezcla de asombro y confusión. «No sé lo que me pasa contigo. Eres ruidoso, imperfecto, caótico». Y sin embargo, no terminó la frase. Se quedó mirándolo como si buscara algo, o como si ya lo hubiese encontrado. Entonces lo besó. No fue un beso torpe. Tampoco fue violento. Fue como si se hubiera estado formando en el aire desde el primer segundo en que se miraron, acumulando fuerza, urgencia y deseo hasta estallar con suavidad. Iván no se apartó. Se entregó. Sus bocas se unieron sin prisa, pero con hambre. Sus manos temblorosas se buscaron por instinto. Ella gimió muy bajo cuando sus dedos rozaron su espalda desnuda. No era solo un acto físico. Era una fusión de dos cuerpos que, aunque de mundos distintos, se necesitaban con desesperación. Lyria entrelazó sus piernas con las de él, buscando más contacto, más calor, más verdad. Y entonces un zumbido atravesó la caverna. Ambos se separaron de golpe, jadeando. La luz de la lámpara tembló. Iván apagó todo de inmediato. Solo quedó la oscuridad. Y el miedo. Y el recuerdo de un beso que les había cambiado la existencia. «Nos encontraron», susurró ella. «No. Nos sintieron», respondió él. Lyria extendió la mano y la apoyó sobre el pecho de Iván. «Debí morir bajo esa arena. Pero tú me trajiste de vuelta. Eso no es un error. Pero ahora, todo cambia». Iván asintió, sin apartar su mano de la de ella. Sabía que a partir de esa noche, ya no huían por separado. Huían juntos. Y quizás, muy pronto, dejarían de huir. El amanecer en Tarsis 4 no traía consuelo. No había cielos despejados ni rayos cálidos que acariciaran la piel. Solo un brillo enfermizo en el horizonte,
como una herida que nunca cicatrizaba, tiñendo las rocas con un tono rojizo que parecía sangrar. Iván y Liria caminaban en silencio. Ella ya no se sostenía del todo sobre él. Su cuerpo, aunque aún frágil, comenzaba a recuperar firmeza. Pero sus ojos, tan vivos la noche anterior, ahora se mantenían atentos, fríos, calculadores. Como si el beso compartido hubiera sido una pausa, una grieta emocional, pero no una rendición. El peligro volvía a respirarles en la nuca, y los viejos reflejos de supervivencia de ella regresaban con fuerza. Llegaron al borde de un cañón estrecho. Una formación natural cubierta de ruinas, estructuras derruidas que sobresalían entre las rocas, como huesos gigantes de una civilización extinguida. Restos de columnas, pasadizos ocultos, símbolos grabados en piedra. El lugar estaba muerto, pero algo vibraba bajo la superficie. Algo antiguo. Liria se detuvo y cerró los ojos. Posó una mano sobre una roca agrietada. Sus dedos se iluminaron levemente, trazando una línea sobre el muro. Iván observó en silencio cómo los signos dormidos comenzaban a activarse, emitiendo una luz pálida, como si respondieran a su presencia. Estas ruinas pertenecen a los hijos de Sarís, murmuró ella. Fueron los primeros en enseñarme a esconderme. Aquí no funciona la tecnología de rastreo. Este lugar es un hueco en el mapa. Iván miró a su alrededor. No había señales de vida, pero la sensación de ser observado era punzante. ¿Estamos seguros? No. Pero estamos invisibles. Por ahora. Se internaron en el corredor más estrecho, donde la luz del cielo apenas alcanzaba a filtrarse. El eco de sus pasos parecía multiplicarse. Los muros se cerraban poco a poco hasta llegar a una sala circular, semioculta por escombros. Liria colapsó de rodillas en el centro, respirando con dificultad. Iván la ayudó a sentarse con cuidado. Tu herida. No es solo física, dijo ella, cerrando los ojos con fuerza. Cada vez que uso mis habilidades, algo en mí se desgasta. Como si pagara un precio por existir. Iván le apartó un mechón de cabello del rostro. La sensación fue tan íntima como aquella noche entre las mantas. Ella no retrocedió. Solo lo miró, como si dudara entre pedirle que se aleje o que se quede para siempre. No soy un soldado, Liria. No soy un héroe. No necesito un héroe. Necesito a alguien que me mire sin miedo. Y lo haces. Incluso ahora. Ella lo atrajo hacia sí, con una ternura que contrastaba brutalmente con todo lo que habían vivido. Se besaron de nuevo. Esta vez sin prisa, sin urgencia. El beso no fue una promesa ni una despedida. Fue una verdad compartida. Sus manos exploraron lentamente el cuerpo del otro. La tensión del escape se transformó en deseo contenido. El tacto se volvió lenguaje. Liria se entregó con una mezcla de duda y necesidad, y él respondió con cuidado, con respeto, como si cada roce fuera una forma de reconstruirla. En esa sala silenciosa, sus cuerpos se unieron en una danza suave, íntima. La alienígena ya no era un ser frío ni lejano. Era una mujer, herida, vulnerable, viva. Y en sus gemidos bajos, en los suspiros compartidos, había una confesión que ninguno de los dos pudo decir en voz alta. Después, recostados uno junto al otro, sin palabras, solo el ritmo compartido de sus respiraciones rompía el silencio. Pero la paz no duró. Una vibración recorrió el suelo. Un pulso. Lento. Como un tambor enterrado muy profundo. Iván se sentó de golpe. ¿Lo sentiste? Liria abrió los ojos, pálida. Alguien activó la red de rastreo por presión. No son drones. Son cazadores a pie. ¿Cuántos? Demasiados para huir. Iván se puso de pie y se abrochó la chaqueta. Miró su vieja pistola térmica. No era mucho, pero era lo único. Puedo ganar tiempo, dijo él, sin mirarla. ¿Quieres morir por mí? Quiero que vivas. Eso me basta. Liria se incorporó y se acercó a él. Lo sujetó del rostro con ambas manos. Su voz tembló por primera vez. No quiero que mueras. No después de lo que me hiciste sentir. Entonces luchemos juntos. Ella lo miró fijamente. Y luego, como si algo profundo dentro de ella se activara, dio un paso atrás. Su piel comenzó a emitir un brillo suave. De su espalda se desplegaron finas líneas de luz, como raíces de energía. Era hermosa y aterradora. Un ser forjado para sobrevivir. No soy humana, dijo con voz firme. Pero puedo amar como una. Iván le sonrió con la boca rota de cansancio y amor. Y yo puedo morir como un loco.
Liria lo tomó de la mano. No. No hoy. Los pasos enemigos ya resonaban más cerca. Las ruinas serían el campo de batalla. Y en sus corazones no había miedo, solo una certeza compartida. Ya no huían. Ahora peleaban por el derecho a existir, juntos. El aire en las ruinas se volvió denso. No por el polvo ni por la humedad atrapada entre los muros antiguos, sino por algo más profundo, más primitivo. La presencia del enemigo era una sombra que se arrastraba sin cuerpo, pero con intención asesina. Cada paso que se acercaba parecía retumbar en el pecho de Iván como el tambor de una sentencia anunciada. Desde la entrada del pasadizo principal comenzaron a oírse murmullos distorsionados, fragmentos de palabras en un idioma ajeno, metálico, como si las máquinas intentaran imitar la lengua viva sin comprenderla. Luego surgieron las primeras luces. Lámparas térmicas, sensores ópticos, ojos mecánicos que perforaban la oscuridad. Liria yacía de pie en el centro de la sala, inmóvil. Su cuerpo aún brillaba con esas líneas de energía que danzaban bajo su piel azul. Su rostro era una máscara de concentración. Los ojos cerrados. Los labios entreabiertos. Iván se posicionó a su lado, la pistola térmica apuntando hacia la entrada. No podía respirar con normalidad. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Y aún así, no dio un paso atrás. Del pasillo emergieron 3 figuras humanoides. Sus rostros cubiertos por cascos oscuros, conectados por cables vivos que colgaban como víboras de sus espaldas. Portaban armas de pulso, afiladas y brutales. No eran soldados. Eran exterminadores. Uno habló. La voz era hueca, desprovista de emoción, pero llena de certeza. Entreguen al activo. Solo ella. El resto puede pudrirse aquí. Iván alzó el arma. ¿Y si no? Entonces sus cuerpos serán analizados por partes. El protocolo permite disección mientras aún respiran. El temblor recorrió a Liria como una descarga. Abrió los ojos. Ya no eran plateados. Ahora ardían como carbón encendido. No soy un activo. No soy una pieza. No soy tu presa. Su voz no fue gritada, pero retumbó en las paredes con la fuerza de un trueno contenido demasiado tiempo. Los enemigos se tensaron, dando un paso atrás. Uno levantó el arma. Iván disparó primero. El haz térmico atravesó el casco de uno de ellos, que cayó al suelo sin emitir un sonido. Los otros respondieron. El pasillo estalló en luz y calor. Liria se movió como un relámpago. Una de sus manos se abrió y lanzó un arco de energía que atravesó el pecho de un segundo enemigo, elevándolo contra la pared antes de hacerlo explotar en una niebla metálica. Iván corrió hacia una columna derruida para cubrirse. Disparó de nuevo. Otro cayó, pero no estaba solo. Más figuras surgieron desde la entrada secundaria de las ruinas. Eran al menos una docena. Rodeándolos. Liria giró sobre sí misma, sus líneas de energía trazaban círculos en el aire, como espirales de fuego blanco. Cada vez que uno de sus enemigos se acercaba, su cuerpo reaccionaba con un impulso devastador. Uno de los cazadores se lanzó contra ella con una lanza vibroacústica, pero no llegó a tocarla. Liria lo alzó sin mover un dedo, como si la gravedad misma le obedeciera. Lo aplastó contra el techo con un estruendo seco. Iván luchaba con desesperación. No tenía el poder de ella, pero tenía precisión. Corazón. Furia. Cubría los flancos. Protegía su espalda. Cada vez que ella se exponía, él disparaba con precisión quirúrgica. Eran 2 danzantes en el caos. Humanos y alienígena. Uno solo en voluntad. Pero la ventaja desapareció pronto. Las municiones se agotaban. Las heridas comenzaban a acumularse. Iván recibió un disparo en el costado. Gritó. La sangre caliente brotó de su camisa. Liria se giró como si sintiera el impacto en su propia carne. Su mirada cambió. Ya no era fuego. Era tormenta. Gritó su nombre. Iván cayó de rodillas. Su respiración se volvió errática. Liria corrió hacia él, arrodillándose a su lado. No. No ahora. No así. Sus manos, cubiertas de luz, presionaron la herida. Pero algo en su rostro decía que no podía sanarlo sola. No con lo que le quedaba. Me juraste que no morirías, dijo ella, con voz temblorosa. Iván apenas pudo sonreír. Lo dije, porque quería vivir contigo. Los enemigos se acercaban, rodeándolos. Y entonces, Liria tomó una decisión. Cerró los ojos. Todo su cuerpo comenzó a vibrar.
Las líneas de energía bajo su piel se intensificaron. Se levantó lentamente, dejando a Iván en el suelo, rodeado por un campo protector translúcido. Elevó los brazos. La sala tembló. Las ruinas gimieron. Una onda de energía se extendió en todas direcciones. No era fuego. No era electricidad. Era algo más antiguo. Algo nacido de una furia contenida durante siglos, de dolor, de traición, de amor recién descubierto. Los enemigos fueron arrancados del suelo. Sus cuerpos desintegrados en polvo de metal y ceniza. Iván, desde el suelo, vio el cielo rojo abrirse sobre ella, como si la misma atmósfera de Tarsis 4 la reconociera. Cuando todo terminó, Liria cayó de rodillas, jadeando. Corrió hacia él. Lo sostuvo. Lo abrazó con toda su fuerza. Aguanta. Por favor. Solo un poco más. ¿Qué fuiste, Liria? Fui un arma. ¿Y ahora? Ella le rozó los labios. Ahora, soy solo tuya. El cielo de Tarsis 4 parecía respirar lentamente después del caos. Las nubes de polvo ardiente comenzaban a disiparse sobre las ruinas, y el eco de la batalla ya no rugía entre los pasadizos milenarios. Solo quedaba el susurro de la arena al moverse con el viento, y el débil resplandor que aún emanaba del cuerpo exhausto de Liria. Iván seguía vivo. Su herida ardía, pero la energía que Liria había canalizado para protegerlo parecía haber sellado lo peor del daño. Respiraba con dificultad, recostado en el centro de la sala, mientras ella lo sostenía entre sus brazos. Su piel ya no brillaba con intensidad, pero sus ojos aún contenían esa luz interior que lo había fascinado desde el primer instante. ¿Cuántos más vendrán?, preguntó Iván en voz baja. Liria lo acarició con suavidad, dejando que su frente descansara contra la de él. Ninguno. Lo que hice activó una señal de extinción. Un pulso que disuelve todo rastro de mí de los sistemas galácticos. Para ellos, ya no existimos. Iván intentó sonreír, aunque el dolor le torcía los labios. Una especie de renacimiento forzado, un adiós. A todo lo que fui. A todo lo que me destruyó. Pero también un inicio. Porque tú, me anclaste. Ella se acercó y lo besó con dulzura, sin apuro, como si con ese simple gesto pudiera restaurar lo que el universo se había empeñado en romper. Horas después, cuando el sol de Tarsis se escondía detrás del horizonte enrojecido, se pusieron en marcha. Liria había recuperado parte de su fuerza, y con ella, ayudó a Iván a caminar. Salieron de las ruinas y cruzaron las dunas con paso lento, pero constante, sin temor ya a drones ni cazadores. Lo que había perseguido a Liria durante años había quedado sepultado en la batalla. Caminaron durante días. Liria conocía los rincones ocultos del planeta, los lugares donde ni siquiera los mapas oficiales llegaban. Finalmente, en el extremo norte de la región de cenizas, encontraron un valle profundo, cubierto de vegetación pálida y aguas termales ocultas entre la roca. Un lugar que parecía existir fuera del tiempo. Inaccesible, invisible. Perfecto. Allí construyeron algo. No una base. No un refugio militar. Una casa. Con techos bajos y muros de piedra negra. Con ventanas abiertas al cielo rojo. Con una cama lo suficientemente grande para dormir abrazados todas las noches. Con un espacio donde el miedo no tenía lugar. Iván, con el tiempo, volvió a respirar sin dolor. Su cuerpo sanó, pero no por completo. Su costado seguía sensible. Y sin embargo, no lo lamentaba. Era una cicatriz que llevaba con orgullo. La prueba de que había vivido algo que pocos humanos podrían imaginar. De que había amado más allá del límite de su especie. Liria floreció. Con cada día, su mirada se volvió más suave, sus gestos más humanos. Aunque nunca dejó de ser lo que era, la dureza que la había mantenido viva comenzó a transformarse en otra cosa. En ternura. En risa. En juegos. En deseo compartido. Una noche, mientras descansaban bajo el cielo estrellado, él le susurró al oído. ¿Cómo es que alguien como tú puede amar a alguien como yo? Ella no respondió de inmediato. Lo miró largamente, y luego le acarició la mejilla con el dorso de la mano. Porque tú cavaste en la arena no para sobrevivir, sino para encontrarme. Aunque no lo supieras. Aunque nadie te lo pidiera. Iván sonrió. La besó. No con fuego esta vez, sino con calma. Con la certeza de quien ya no necesita correr. Pasaron los años. El mundo allá afuera cambió. Pero ellos permanecieron ocultos, protegidos por la leyenda que los envolvía.
Algunos exploradores hablaban de una criatura azul que curaba con la mirada. Otros juraban haber visto luces flotando en el cielo cerca del Valle Perdido. Ninguno regresó con pruebas. Nadie los encontró. Y nunca más huyeron. Y en ese rincón del universo, entre las cenizas de un pasado cruel y las raíces de un amor improbable, Liria y Iván descubrieron lo más extraño y hermoso de todo. Paz. Juntos. Para siempre.